de arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En la sesión de hoy vamos a trabajar sobre el capítulo número 5, que corresponde a vectores coordenados. Del capítulo 5 vamos a iniciar con una presentación para que desarrollemos acá los elementos generales que van a ser objeto de tratamiento. Los sistemas que hemos estudiado hasta el momento nos han permitido identificar estructuras algebraicas comunes a estos conjuntos, que nos han llevado a caracterizarlos como espacios vectoriales reales y a sus elementos en particular bajo la designación de vectores. Nos introducimos a continuación en el módulo 17, donde vamos a estudiar la correspondencia entre los vectores geométricos y los vectores coordenados. Los contenidos que vamos a desarrollar en el módulo corresponden: nociones básicas correspondientes a los conceptos particularmente de vector unitario o vector normalizado, vectores ortogonales, vectores ortonormales, sistemas de coordenadas ortonormales. Estos conceptos ya han sido previamente estudiados por ustedes en las secciones correspondientes al capítulo anterior. Sin embargo, hacemos una síntesis, puesto que necesitamos inmediatamente de estos términos como herramientas de trabajo. Vector de posición o vector localizado, que incluye las operaciones básicas precisamente que incluyen estos vectores. Correspondencia biunívoca entre los conjuntos E sub 0 y R3. Correspondencia entre los conjuntos E3 y E sub 0. Con E sub 0 estamos designando el conjunto de los vectores de posición que a continuación entraremos a definir con un origen en un punto O. Y con E sub 3, como ya lo vimos en el capítulo anterior, estamos designando los vectores geométricos en el espacio físico. Correspondencia entre los conjuntos E3 y R3. Esto es finalmente entre el conjunto de los vectores geométricos y el conjunto de las tripletas de componentes reales. Propiedades derivadas de estas correspondencias, interpretación geométrica de la correspondencia establecida entre los conjuntos de los vectores geométricos en el espacio y el conjunto de las tripletas de componentes reales, que designamos también como vectores coordenados en tres componentes. Los objetivos que nos proponemos desarrollar en el módulo corresponden a los siguientes. Primero, hacer una recopilación de algunos elementos fundamentales para la estructuración de los nuevos elementos que se van a presentar dentro de la teoría. Me refería anteriormente a esos términos o a esos objetos que ya estudiamos precisamente en el capítulo anterior, que corresponden a nociones, a nociones fundamentales que nosotros vamos a trabajar como referentes. ¿Cuáles son? Lo que es un vector unitario, vector normalizado, vectores que corresponden a vectores perpendiculares, en este caso vectores ortogonales, vectores ortonormales, mutuamente unitarios y perpendiculares, y lo que son sistemas de coordenadas rectangulares en este caso, o sistemas de coordenadas que corresponden a vectores unitarios y a la vez mutuamente perpendiculares, o sea, ortonormales. Segundo, mostrar las ventajas que presentan las bases ortonormales en el conjunto de los vectores libres para la operatoria vectorial. Vamos a iniciar con una serie de ventajas que vamos a plasmarlas directamente en este capítulo como forma inicial, pero que después los llevaremos a capítulos superiores, en particular, o a capítulos posteriores, como son las aplicaciones que vamos a tener del producto escalar y del producto vectorial, donde vamos a ver el comportamiento tan sencillo que permiten estos productos precisamente cuando se trabajan en sistemas ortonormales. Tercero, establecer una correspondencia entre los vectores geométricos y los vectores coordenados, mediada por los vectores de posición, destacando las propiedades y consecuencias que se desprenden de ella. Vamos a responder con la teoría desarrollada a las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es un vector unitario normalizado? ¿Cómo se normaliza un vector no nulo? ¿Qué son vectores ortogonales? ¿Qué son vectores ortonormales? ¿Qué es un vector de posición o vector localizado? A las primeras preguntas realmente las traemos acá, como dije, como una síntesis, pero ya han sido objeto de trabajo y han sido resueltas precisamente en el capítulo anterior. Aquí volveremos a traerlas como aplicaciones básicamente. ¿Qué operaciones se definen entre los vectores de posición
o relacionados con ellos. ¿Qué correspondencias se pueden establecer entre los conjuntos siguientes? El conjunto de sub O, o sea, vectores de posición con origen en el punto O, el conjunto E3, vectores geométricos en el espacio, y el conjunto R3, enétuplas de 3 componentes reales. ¿Qué consecuencias se derivan de las correspondencias establecidas? Retomamos algunos conceptos ya desarrollados previamente, como son vector unitario, vectores ortogonales, ortonormales y bases ortonormales, con el propósito de fundamentar en este capítulo una correspondencia vital para el desarrollo de la teoría y sus resultados entre estos conjuntos, E3 y R3, E2 y R2. Recordemos que acá E2 es el conjunto de todos los vectores que son paralelos en plano dados, R2 conjunto de parejas ordenadas de componentes reales, E1 y R, donde E1 es el conjunto de los vectores paralelos a una recta y obviamente R como el conjunto de los números reales. Estas correspondencias están mediadas por un conjunto de nuevos vectores que entramos a estudiar y que corresponden a los vectores de posición o vectores localizados. La correspondencia establecida es fundamental para la construcción de la geometría analítica, la cual iniciaremos en su estudio en el módulo siguiente. Nociones básicas. Tenemos entonces inicialmente lo que es un sistema de coordenadas ortonormales que designamos por el conjunto de vectores IJK una base ortonormal N3. Esto significa que estos vectores son mutuamente perpendiculares y unitarios. Generalmente asociamos cada uno de estos vectores en su orden con los semiejes positivos de un sistema de coordenadas cartesianas en 3 dimensiones. Como podemos observarlo acá en la gráfica, el conjunto formado por los vectores I, J, K está representando un sistema de vectores que son ortonormales. Significa ello que son mutuamente perpendiculares y de magnitud igual a 1. Estos vectores están asociados cada uno a los semiejes positivos respectivamente de X, de Y y de Z, como podemos indicarlo en esta gráfica. Indiquemos acá el eje Z, semieje positivo Z. A partir de estos vectores, como vamos a ver, nos va a facilitar entonces completamente el trabajo que vamos a desarrollar en estos sistemas de coordenadas que también podemos llamar rectangulares o sistemas de coordenadas ortonormales. Vamos inicialmente a esta noción de vector de posición o vector localizado, donde los definimos en la siguiente forma. Son vectores geométricos con un origen fijo y en consecuencia no son libres. Generalmente designamos por O mayúscula el origen de los vectores de posición. Veamos una representación vectorial de estos elementos. Si tenemos este origen O, vamos a indicar vectores localizados, o sea, vectores geométricos, pero estos vectores no van a ser ya libres en el sentido de que estos vectores no pueden trasladarse ni, por decirlo así, despegarse de este origen, que es lo que va a caracterizar y por eso lo llamamos vectores localizados. Como estos vectores tienen un origen fijo, su extremo, designémoslo entonces como los extremos A, B, C respectivamente, y estos vectores entonces los vamos a designar, ya que su origen implícito está fijo, los vamos a designar a través de su extremo, indicando entonces el vector de posición A, respectivamente el vector de posición B y el vector de posición C. De acuerdo con la anotación que nosotros estamos haciendo, esos vectores los designaríamos en este caso. Para hablar de estos vectores localizados o vectores de posición, los designaríamos como el conjunto de los vectores localizados de origen en O. Pero igualmente podríamos cambiar el origen de esos vectores, por ejemplo, que la localización tuviera como centro precisamente un punto P, donde estarían ubicados o localizados en su origen, y en ese caso hablaríamos de el conjunto de vectores de posición de origen en P. Veamos ahora, a partir de esta noción general, qué operaciones básicas incluyen los vectores de posición o se relacionan con los vectores de posición. La primera operación corresponde a la suma entre un vector de posición y un vector libre es un vector de posición.
Veamos la razón de esta afirmación. Si tenemos este conjunto, volvamos de nuevo a la designación inicial, designemos este origen como el origen O y tenemos nuevamente estos vectores de posición A, B y C. Supongamos que tenemos en el espacio este vector libre, llamémoslo el vector T. Vamos a efectuar la suma entre los vectores, en este caso, entre los vectores A en su orden y el vector T. De acuerdo con la definición de suma, en el extremo del vector A aplicamos este vector T. Y por la definición que tenemos de suma, el vector de origen en el origen de A y extremo precisamente en el extremo de T corresponde a un vector suma, que en este caso, de acuerdo con la definición de esa operación, si designamos este punto, llamémoslo por ejemplo T mayúscula, este vector T, que queda con origen de nuevo en O, localizado en O y extremo en T, lo designaríamos entonces como el vector de posición que corresponde a la suma de los vectores de posición A y el vector libre T. En segundo lugar, la diferencia entre dos vectores de posición es un vector libre. De acuerdo con el criterio alterno de diferencia, que ya conocimos, podemos observar lo siguiente. Tomemos los vectores B y C como vectores de posición y determinemos este vector que tiene su origen en el extremo de B y su extremo en el extremo de C. Este vector, como ustedes pueden recordar, corresponde a la diferencia de esos dos vectores geométricos y específicamente, de acuerdo con el sentido que le hemos asignado a este vector, que es un vector libre, porque observemos que no tiene su localización o su origen en O, corresponde a la diferencia entre los vectores de posición de C y el vector de posición de B, respectivamente. Tercero, si lambda pertenece al conjunto de los reales y A es un vector de posición, entonces lambda por A es también un vector de posición. Volvamos a nuestra figura inicial. Determinemos ahora, a partir de este vector A, supongamos que tomamos un escalar, un número real, positivo, inclusive mayor que 1, para tener en este caso una extensión con respecto al vector A. Si multiplicamos este vector por un lambda mayor que 1, tendríamos en consecuencia, con la definición del producto de un número real por un vector, que este vector, supongamos que su punto final sea S, su extremo, entonces este vector O asociado, digamos, al vector OS, corresponde al vector lambda por el vector A. Y en consecuencia tendríamos esto. Este vector S, que sería la designación que haríamos para todo este vector localizado, es también igual a lambda por el vector A. Esas son las operaciones que involucran vectores de posición y vectores libres. Vamos a responder ahora a esta correspondencia entre los conjuntos de los vectores geométricos E3 y el conjunto de las tripletas de componentes reales R3, mediada, como dijimos, a través de los vectores de posición o vectores localizados. Podemos observar en esta primera parte de la gráfica la siguiente situación. Vamos a detallarla con todo cuidado para que ustedes sigan el procedimiento. De todas formas, ustedes tienen en la multimedia, como lo pueden observar, tienen el proceso también que aquí describo paso a paso, lo pueden reproducir allí. Supongamos que tenemos este sistema de coordenadas ortonormales, ya indicado, tenemos un vector libre en el espacio A. Recordemos que esto no significa en ningún momento que estemos en un plano, estamos en el espacio tridimensional. A continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar este vector libre A en el origen del sistema de coordenadas cartesianas, lo que nos lleva, por lo tanto, a esta segunda gráfica. Aplicamos este vector A y determinamos inmediatamente el vector localizado que resulta de esa aplicación.
es decir, un vector que va a tener un origen fijo en O, va a tener un punto extremo en A y lo designamos de acuerdo con la convención como el vector de posición A. A continuación, este vector A va a estar en correspondencia única con las coordenadas de este punto, designémoslas como alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Esta correspondencia entre el vector localizado A y el punto asociado o las coordenadas del punto asociado con su extrema es una correspondencia biunívoca. La razón es que, así como hemos localizado este vector y al localizarlo o al aplicarlo acá, su extremo corresponde a un punto único, recíprocamente, si tomamos un punto cualquiera del espacio, podemos localizar ese punto a través de un vector de posición que va a tener extremo en ese punto y origen obviamente en el origen común, que es el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Y así podemos establecer una correspondencia biunívoca entre el vector de posición y las coordenadas del punto que le corresponden a su extremo. La correspondencia que establecemos en esta forma la vamos a denotar así y revisémosla de nuevo. Tenemos el vector libre A, hemos aplicado ese vector libre A en el origen de este sistema de coordenadas, eso nos ha llevado a la localización del vector de origen en O y extremo en A, que corresponde al vector de posición A. Y ese vector de posición A está en correspondencia única con esta tripleta de coordenadas, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, correspondientes a su punto extremo. Esa correspondencia que acabamos de establecer nos lleva finalmente a una correspondencia o a una relación entre el vector geométrico o el vector libre A y el punto A de coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3, que la vamos a representar en esta forma. Diríamos entonces el vector libre A está en correspondencia con este vector OA y a su vez esto está en correspondencia con el punto A de coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3, o en una forma abreviada, A está en correspondencia, A vector libre está en correspondencia con el punto A de coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3. Quiero hacer una observación muy puntual al respecto de esta notación y es que muchas veces encontramos, pero es un abuso del lenguaje que es necesario que precisemos, encontramos la igualdad entre el vector geométrico y la tripleta correspondiente al punto. Esto no es correcto, porque estamos hablando de una correspondencia, no podemos hablar estrictamente de una igualdad, puesto que estamos relacionando objetos diferentes. Que se dé la correspondencia es una cosa muy distinta a que sean objetos iguales. Las propiedades derivadas de esta correspondencia y que nos dotan de una dinámica importante y es lo que nos va a permitir hacer precisamente ese tránsito de la geometría de los vectores a lo que podemos llamar ya la geometría analítica, es lo siguiente. Dados los vectores de posición, llamémoslo así, A, asociado, digamos, a la tripleta de coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3, un vector de posición B asociado o en correspondencia con la tripleta de coordenadas beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, recordemos que estas son las coordenadas que están en correspondencia o que están asociadas al extremo del vector de posición o vector localizado. Lo propio, el vector C como vector libre en correspondencia a través de esa transición que hicimos mediada por el vector de posición con esta segunda tripleta de coordenadas teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3. Y por último, para un vector D libre, lo vamos a poner en correspondencia con esta tripleta de coordenadas delta sub 1, delta sub 2, delta sub 3, mediada también a través de la ubicación previa de un vector de posición. Tomemos lambda perteneciente a los reales. Se tienen entonces las siguientes correspondencias. La suma entre el vector de posición o la diferencia respectivamente entre el vector de posición A y el vector libre C, esta suma, respectivamente esta diferencia, están en correspondencia con la suma, respectivamente con la diferencia de las coordenadas respectivas asociadas al vector de posición A y al vector libre C. En segundo lugar, la diferencia entre los dos vectores de posición, que recuerden ustedes que vimos que corresponde a un vector libre, está en correspondencia
con la diferencia de las coordenadas asociadas a esos dos vectores de posición respectivamente. Tercero, el producto de un real lambda por el vector de posición A va a estar en correspondencia con la tripleta asociada al producto de lambda por la tripleta asociada a las coordenadas del vector A. Y por último, para los vectores libres C y D, tenemos entonces que la suma de los vectores, respectivamente la diferencia entre los vectores libres C y D, va a estar en correspondencia con la suma, respectivamente con la diferencia de las coordenadas asociadas a estos vectores mediante la correspondencia ya establecida. Y lo propio, lambda veces el vector libre C va a estar en correspondencia directa con el producto de lambda por la tripleta asociada al vector libre C, cuyas componentes son lambda teta sub 1, lambda teta sub 2, lambda teta sub 3. Como podemos observar, hay una correspondencia directa entre las operaciones vectoriales ya establecidas, bien sea a través de los vectores libres o esas operaciones que podríamos llamar mixtas, vector libre a vector geométrico, y las correspondientes operaciones entre las enétuplas asociadas a estos vectores. Vamos a destacar las siguientes observaciones. Las correspondencias establecidas nos facilitan totalmente el cálculo con las operaciones vectoriales, puesto que en lugar de operar geométricamente con estas, lo hacemos indirectamente a través de sus enétuplas asociadas, que resulta operativamente mucho más sencillo. Y por último, se establece la correspondencia entre el vector final resultante y la enétupla obtenida en las operaciones asociadas. Segundo, en forma análoga, se establecen las correspondencias y con idénticas propiedades entre los siguientes conjuntos. El conjunto de los vectores geométricos E2, o sea, vectores contenidos en un plano, y R2, conjunto de parejas de componentes reales. E1, conjunto de vectores geométricos contenidos en una recta o también vectores paralelos a la recta, y el conjunto, básicamente, digamos estrictamente el conjunto de los vectores contenidos en una recta y el conjunto de los números reales. Veamos ahora la interpretación geométrica de la correspondencia final entre estos conjuntos de vectores geométricos y de tetas de componentes reales. Dados el vector libre A en correspondencia con la tripleta de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, en la base ortonormal de vectores unitarios IJK, como se indica en la siguiente figura. Tenemos de nuevo, ya hicimos esa presentación previa de la cual acá vamos a hacer ya un resumen. Tenemos el vector geométrico, el sistema de vectores ortonormales con sus vectores unitarios asociados a los semiejes positivos respectivos de X, Y y Z. Aplicamos este vector A en el origen de este sistema. Este vector aplicado va a estar en correspondencia con el vector de posición A, cuyo extremo está en el punto A de coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3. Vamos a seguir paso a paso el siguiente procedimiento, que podemos también aprovecharlo acá en la gráfica para que lo destaquemos como tal. Supongamos que tenemos entonces este vector libre A, que es lo que nosotros tendríamos acá. Dado este sistema, tenemos el vector libre A. Dado este vector, lo que estamos haciendo ahora es aplicar este vector A en el origen del sistema de coordenadas. Este vector aplicado lo vamos a localizar, o al aplicarlo en O, vamos entonces a localizarlo a través de un vector de posición único, cuyo extremo es el punto A de coordenadas, como lo hemos designado, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 respectivamente. Y podemos hablar del vector localizado o de posición A. A continuación, vamos a determinar la perpendicular bajada del punto A al plano XY. Al bajar esta perpendicular,
Vamos entonces a designarla en esta forma. Supongamos que este segmento intersecta en este punto, que lo vamos a designar también como el punto, es el punto de intersección de la perpendicular bajada de A al plano XY. A su vez, como este punto T pertenece al plano XY, vamos a determinar las distancias ahora de este punto en el plano a cada uno de los ejes coordenados, correspondiendo en este caso el eje X y al eje Y. Los vamos a designar respectivamente. Determinemos esta perpendicular ya en este plano y determinemos ahora esta perpendicular o esta distancia al eje Y. En esta forma, designando estos segmentos respectivamente como S y este segmento o este punto acá como F, tenemos los siguientes segmentos. Veremos esto acá. Tenemos este punto T y tenemos respectivamente la siguiente situación. En esta forma, entonces, podemos afirmar que el vector A, que está en correspondencia con el vector libre A como vector localizado, vamos a expresar este vector A mediante la suma generalizada, concepto que ya estudiamos en el capítulo anterior, en función de vectores que sean paralelos respectivamente a los ejes X, Y, Z y en consecuencia a los vectores I, J, K que están orientados en las mismas direcciones de esos ejes. Así podemos establecer esta primera ecuación que nos dice que este vector, designémoslo como el vector OA, para que designemos lo que podamos llamar el vector libre asociado a este vector localizado, lo podemos representar como la suma de los siguientes vectores. OA es igual al vector OS más el vector ST. Vamos orientando estos vectores. Vector OS más el vector ST más el vector TA. ST más el vector TA. Estamos utilizando el concepto de la suma generalizada. Observemos que un vector, y ya lo habíamos visto precisamente en el capítulo anterior, un vector libre cualquiera se puede expresar o descomponer en muchos vectores suma, casi que podríamos decir en forma, habrían infinitas formas para representarlo, pero vamos a utilizar esta forma que hemos indicado y veamos a qué nos conduce esa forma. Si observamos también las coordenadas alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, recordemos que las coordenadas de un punto en el espacio nos están representando las distancias de ese punto en la siguiente forma. La tercera coordenada, alfa sub 3, nos está indicando la distancia del punto A, en este caso al plano XY, o sea, la medida o la magnitud de este segmento perpendicular a T. ¿Cómo podemos entonces observarlo en la gráfica siguiente? Alfa sub 3 corresponde entonces a la magnitud en valor absoluto, nos estaría indicando esta distancia. Alfa sub 2 nos está indicando ya para este punto T, que obviamente está en el plano, nos está indicando la distancia de este punto al eje X. Esta distancia entonces está designada por alfa sub 2. Y finalmente la distancia alfa sub 1. Observemos que estamos trabajando en triángulos rectángulos. Alfa sub 1 no es otra cosa que la distancia de este punto T en el plano XY con relación al eje Y. Así tenemos entonces esa interpretación geométrica de las coordenadas alfa 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, tomadas desde luego en valor absoluto, nos están representando esas distancias. A partir de allí, veamos entonces, con un concepto que previamente trabajamos, en el cual establecimos lo siguiente: todo vector se puede expresar como el producto de su magnitud por un vector unitario que tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector anotado. Esto es válido para cualquier vector distinto del vector nulo. Teniendo en cuenta esta situación, podemos entonces iniciar las representaciones de los vectores OS, ST y TA
en función de los vectores unitarios de la siguiente forma. Inicialmente, el vector OS lo podemos expresar, de acuerdo a lo anotado, como la magnitud de ese mismo vector por un vector en la dirección y en el sentido de ese mismo vector OS, que en este caso ese vector unitario corresponde al vector I. Para el vector ST tenemos en forma análoga, este vector lo podemos expresar como el producto de su magnitud, ST, por un vector unitario en la dirección y el sentido del vector ST. Pero si nosotros observamos acá, y también podemos corroborarlo, acá en la gráfica, este vector ST es paralelo al vector J, ya que la figura que podemos determinar acá, de acuerdo con las condiciones establecidas, OSTF es un rectángulo. Por lo tanto, este vector ST lo podemos expresar como la magnitud de ese vector por un vector unitario en la misma dirección y el sentido de ese vector que corresponde al vector J. Y lo propio podemos afirmar para el vector TA. De esta manera tenemos que el vector TA es igual al producto de la magnitud de dicho vector, indiquemos magnitud de TA, por un vector en la dirección y en el sentido de este vector TA, pero este vector TA, al ser perpendicular al plano XY, obviamente es paralelo al eje Z y en consecuencia al vector K. Pero, de acuerdo con lo anotado anteriormente, y volviendo acá a la gráfica de referencia, la magnitud de este segmento AT es alfa sub 3, o está dado por el valor absoluto de alfa sub 3. La magnitud del segmento ST está dada por la magnitud de alfa sub 2 o valor absoluto, perdón, de alfa sub 2, y lo propio, la magnitud del vector OS está dada en función del valor absoluto de alfa sub 1. Y en consecuencia, de acuerdo con la expresión que tenemos, podemos de una vez, por la localización que estamos tomando acá, indicar que esto corresponde en consecuencia OS de magnitud igual, como lo tenemos allá, a alfa sub 1, tenemos que este es alfa sub 1 por I, esto es alfa sub 2 por J, y esto corresponde a alfa sub 3 por K. Y de esta manera podemos concluir y finalmente expresar el vector OA, y tenemos entonces que OA es igual a alfa sub 1 por I más alfa sub 2 por J más alfa sub 3, indiquemos bien esto, alfa sub 3 por el vector K. Es fundamental que nosotros destaquemos la importancia que tiene el trabajo precisamente cuando estamos utilizando sistemas de coordenadas ortonormales. Lo primero es observar en consecuencia que las coordenadas precisamente del punto único asociado al vector localizado, que está en correspondencia con este vector libre, no van a ser otra cosa, esas coordenadas, que los coeficientes que nos permiten expresar ese vector como combinación lineal de los vectores de la base, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, respectivamente. Ustedes pueden determinar, lo dejo precisamente como un ejercicio de trabajo, allí lo tienen obviamente en las notas, pero necesito que ustedes lo trabajen de cuenta propia, y es esto: una de las condiciones importantes que se obtienen, o digamos de las consecuencias mejor que se obtienen, es la siguiente: si este es el vector OA expresado en sus coordenadas, o más bien expresado como combinación lineal de los vectores I, J, K, donde tenemos que estos coeficientes, precisamente o esas coordenadas son los coeficientes de la combinación, se demuestra en forma inmediata y sencilla que la magnitud de este vector OA es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las
coordenadas del punto A o también de las componentes, que es exactamente lo mismo, o de los coeficientes que permiten expresar este vector en términos de la base ortonormal. Esto es alfa sub 1 al cuadrado más alfa sub 2 al cuadrado más alfa sub 3 al cuadrado. La demostración, como les digo, es inmediata. Tengan en cuenta únicamente lo siguiente. Tengan en cuenta, primero, que el triángulo OAT es un triángulo rectángulo, de acuerdo con la condición que establecimos. De ángulo recto, ángulo ATO recto. Y en segundo lugar, tengan en cuenta que los triángulos OST o también OFT son triángulos rectángulos, de los cuales para cada uno de esos dos triángulos tenemos entonces que OT es a su vez la hipotenusa, como lo es en este caso el segmento OA para el primer triángulo. Vamos ahora a la siguiente ilustración que nos sirve como un marco de síntesis para los conceptos rectores que hemos presentado hasta el momento. Vamos a revisar el problema siguiente para que empecemos a observar las ventajas que se tienen o que se logran al trabajar en sistemas ortonormales. Sea el vector D un vector libre que está en correspondencia, como ustedes pueden observar, con la tripleta con el punto de coordenadas 3, 1, menos 2. Un vector libre F que está en correspondencia con la tripleta de coordenadas 1, 0, 4. Vamos en primera instancia a determinar. Determinemos entonces las coordenadas de un vector T, donde T es igual al vector 2D menos 3F. Bien, para resolver o para responder a este primer punto, tenemos entonces lo siguiente. Definimos este vector T y decimos que T es igual al vector 2 veces el vector D menos 3 veces el vector F, o que T es el vector resultante de esa combinación lineal. Muy bien, observemos entonces que para encontrar las coordenadas del vector T no hay necesidad de que trabajemos geométricamente, que no sería fácil. En este caso no sería muy complicado, pero en adelante ya con más vectores o con otros coeficientes sería supremamente complejo hacer esa determinación del vector resultante de la combinación como aplicación completamente geométrica del proceso descrito. En lugar de eso, únicamente vamos a referirnos todas las operaciones que se efectúan entonces entre los vectores tienen su correspondencia y su conservación precisamente entre las enétuplas, en este caso las tripletas, asociadas a los respectivos vectores. Por lo tanto, no hablemos acá de igualdad, sino que pongamos entonces esto en correspondencia y podemos decir que este vector T, que es igual a esta combinación lineal, va a estar en correspondencia con 2 veces la tripleta asociada al vector D, que corresponde a 3 menos 1 menos 2, 3 menos 1 menos 2, menos 3 veces la tripleta asociada al vector libre F, que corresponde a 1, 0, 4. Ya nosotros hemos desarrollado este trabajo en el capítulo precisamente 1, donde trabajamos el conjunto Rn. Recordemos de nuevo estos conceptos. Podemos decir, por lo tanto, que T va a estar en correspondencia con la combinación lineal que resulta de este primer producto, que arroja por la propiedad o por la definición del producto de un real por una tripleta. Este real entra a multiplicar cada una de las componentes y tenemos que esto es 6, tenemos menos 2, menos 4. Lo propio, este real entra a multiplicar cada una de las componentes y tenemos acá menos 3, 0, menos 12. Y por último, sumando estas dos tripletas, tenemos que el vector T está en correspondencia con la tripleta, sumando estas dos tripletas, operación ya conocida por nosotros, de primera componente en 3, segunda componente menos 2
y tercera componente menos 16. Quiero ser reiterativo en este aspecto que es fundamental. Esto es algo muy sencillo, pero miren todo lo que ha mediado. Nosotros podemos, sin tener que operar geométricamente con los vectores explícitamente D y F, y obviamente con sus múltiplos escalares, podemos de una vez ya recoger cuáles son las coordenadas correspondientes a ese vector T, únicamente trabajando en un espacio de, digamos, aritmética o de álgebra elemental, como es el espacio Rn. Decir que T está en correspondencia con el punto de coordenadas 3, menos 2, menos 16, sin tener que efectuarlo directamente a través de la expresión algebraica o a través, perdón, de las operaciones geométricas, significa además también, podemos reconstruir el vector diciendo esto. Podemos también afirmar que este vector T como vector libre, y aquí podemos recuperar de nuevo la igualdad, se puede expresar en términos de la base IJK como 3 veces el vector I, coloquémoslo acá, más menos 2 por el vector J, más menos 16 por el vector K. Y así tenemos entonces el vector libre T expresado a través de una combinación lineal de los vectores de la base, como acabamos de verlo. Pasemos al segundo punto de nuestro problema. Nos pide determinar las coordenadas de un vector unitario en la dirección y el sentido de T. Recordemos la definición de este vector unitario. Un vector unitario en la dirección y el sentido de T corresponde por definición a un múltiplo escalar del vector T, en el cual el coeficiente corresponde a 1 sobre la magnitud del vector T como escalar que multiplica al vector T. Determinemos entonces ahora la magnitud del vector T, pero como tenemos ya las coordenadas del vector T, ya podemos calcular esta magnitud, indiquemos por lo tanto este cálculo, siendo la magnitud de T igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de, el punto que está en correspondencia con el vector T, que corresponde por lo tanto a 9 más 4 más 256. Suma de los cuadrados de 3, de menos 2 y de menos 16 respectivamente. Este valor finalmente corresponde a la raíz cuadrada de 269 y aproximadamente esto es, digámoslo así, aproximadamente 16.4. Teniendo esta magnitud, podemos entonces ahora sustituir y podemos decir que este vector unitario en la dirección y el sentido de T es igual al vector 1 sobre raíz cuadrada de 269 como escalar del vector T. Podemos dejarlo acá indicado, acá estaríamos entonces indicando este vector en igualdad con otro vector, o también podemos expresarlo en términos de sus coordenadas como nos han pedido e indicar que el vector unitario en la dirección y en el sentido de T está en correspondencia con la tripleta 1 sobre raíz cuadrada de 269 que está multiplicado por la tripleta de componentes asociadas en este caso al vector T, que ya habíamos calculado como 3 menos 2 menos 16. 3 menos 2 menos 16. Vamos a responder ahora el punto 3. Nos piden determinar las coordenadas de un vector de magnitud raíz cuadrada de 3 sobre 2 en la dirección y en el sentido de T. Podría parecer un problema relativamente complicado, aparentemente digo complicado, si sabemos que T es este vector, que T tiene estas coordenadas correspondientes pues a ese punto, determinar un vector que tenga tal magnitud. Sin embargo, el problema es muy sencillo.
Si nosotros fuéramos a dar una representación o una idea gráfica, tendríamos una situación como la siguiente. Supongan ustedes que acá tuviéramos el vector t. Si nosotros tenemos este vector como vector t, ya hemos determinado acá algo fundamental, y es un vector que tiene magnitud 1 y que está en la misma dirección y en el mismo sentido del vector t. Esa es, digamos, la operación que se logra, o ese es el resultado que se logra cuando nosotros normalizamos un vector cualquiera que sea desde luego no nulo. Es obtener en la misma dirección y en el mismo sentido del vector un vector cuya magnitud corresponda precisamente a la unidad. Teniendo entonces este vector de magnitud igual a la unidad, ya podemos calcular con la misma dirección y con el mismo sentido un vector de cualquier otra magnitud. Específicamente, para lo que se nos pide, podemos recurrir inmediatamente a esta situación. El vector pedido, en este caso, señalémoslo así, de magnitud raíz de 3 sobre 5, llamemos por ejemplo S, el vector que nos piden. En consecuencia, S no es otra cosa que el vector raíz de 3 sobre 2, esta es la magnitud que se quiere exactamente, como coeficiente del vector unitario en la dirección y en el sentido de t. Entonces, este vector de magnitud raíz de 3 sobre 2 simplemente se obtiene tomando este vector que tiene medida 1, que tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector t, y en consecuencia en la dirección y el sentido de este vector. Es inmediato el hecho de que ese vector es la solución pedida. Por lo siguiente, verifiquemos esto. Si tomamos la magnitud del vector S, de acuerdo con lo que ya nosotros hemos estudiado, si tomamos la magnitud de este vector, si hemos dicho que S es igual a este vector, entonces esto es igual a la magnitud de este vector raíz de 3 sobre 2 por el vector unitario en la dirección y el sentido de t. Pero a su vez, también por la propiedad de la magnitud del producto de un número real por un vector, sabemos que esto es igual a el valor absoluto, en este caso, de el vector o del escalar, digámoslo así, raíz de 3 sobre 2, valor absoluto del escalar, por la magnitud, aclaremos muy bien esto, del vector unitario. En este caso, el vector unitario en la dirección y el mismo sentido de t. Pero, de acuerdo con la propiedad o la definición más bien, o lo que caracteriza al vector unitario, todo vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1. Y por lo tanto, esto nos queda que es igual al valor absoluto de raíz de 3 sobre 2, que corresponde a raíz de 3 sobre 2, y la magnitud de el vector unitario que corresponde a la unidad. Conclusión, entonces la magnitud de este vector es precisamente raíz de 3 sobre 2 y es un vector que está en la dirección y en el sentido de t. Con este último tema hemos terminado entonces este módulo. Volveremos pronto a continuar precisamente sobre las aplicaciones que ya nos permiten una dinámica mucho más amplia y una perspectiva mayor a el tema que estamos trabajando. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica en el programa de UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos veremos pronto.